Buenos días a todos. Otro año más estamos presentando el barómetro de los círculos que está realizado por el Círculo de Economía, el Círculo de Empresarios y el Círculo de Empresarios Vascos. Desde la PIE creemos que es un documento interesante que refleja el sentir de una clase empresarial sobre qué es lo que hay que hacer y qué es las medidas que hay que tomar para que avance la economía, para que avance la competitividad. Y se compone de un montón de más de 300 test y encuestas, y además de 21 entrevistas personales con los CEOs de las principales compañías, y creemos que las conclusiones son interesantes e importantes para saber qué es lo que piensa el empresariado. Así que, sin más, yo le doy la palabra aquí a mi derecha. Está el presidente del Círculo de Empresarios, Jon Zulueta. Y un poquito más allí está Miguel Iraburu, que es el que ha dirigido el informe del barómetro de los círculos. Así que, sin más, le cedo la palabra a Jon Zulueta. Bueno, gracias. Gracias, Íñigo. Y gracias a todos ustedes por venir aquí hoy a la presentación del barómetro, que claro, es uno de los estudios más importantes que hace el Círculo cada año. Esta es la casa de los periodistas y esto es el salón de actos de la Asociación de Prensa de Madrid, entonces por eso hemos elegido el sitio. El Círculo está de luto porque perdimos hace un par de días José María López de Letona, nuestro fundador. Y justamente hoy a esta hora están haciendo el entierro familiar. Pero tenemos aquí uno de los fundadores, Juan Entrecanales, presidente de honor, otro presidente de honor, Manuel Azpilicueta, y varios miembros más del Círculo, incluyendo Miguel Canalejo, el antiguo preparador del barómetro. También dar las gracias al Círculo de Economía de Cataluña y el Círculo de Empresarios Vascos, que participan en recopilar todos los datos y preparar este estudio. Y este año, por primera vez, tenemos entidades regionales que han colaborado en la encuesta de directivos, y los voy a numerar: la Institución Futuro de Navarra, la Asociación Valenciana de Empresarios, el Círculo de Empresarios de Galicia, el Observatorio Económico de Andalucía, el Círculo de Economía de Mallorca, el Círculo Empresarial Leonés y la Fundación Conexus. O sea que tenemos casi todo el país cubierto. Y un agradecimiento especial a la empresa Ferrovial, que es el patrocinador este año del barómetro. La de 2018, esta que tenéis todos vosotros, o sea, esta nueva, es la quinta edición del barómetro y es una muy buena herramienta para tomar el pulso de cómo está España, su posición competitiva, sobre todo en un contexto internacional, señalando sus fortalezas, que son muchas, y sus debilidades, que también son muchas, ¿no? Miguel Iraburu, aquí a mi derecha, ha tomado el relevo de Miguel Canalejo, que está ahí en primera fila. Le agradecemos el excelente trabajo en la elaboración de ese estudio. Y Miguel, después de mis palabras, profundizará un poco más en los detalles del estudio, pero les puedo adelantar la conclusión, ¿no? Y es que la competitividad de la economía española continúa siendo estancada y sobre todo en los rankings internacionales se nota. Y básicamente hemos perdido 5 años aquí
porque no hemos hecho ninguna reforma de las que habría que hacer. Entonces, por ejemplo, en el Global Competitiveness Report del World Economic Forum, los de Davos, estamos en el puesto 34 y hemos bajado un poco. En el World Competitiveness Yearbook del IMD, estamos en el puesto 36 de los países del mundo y ahí hemos bajado un poco. Y el único donde hemos subido es Doing Business del World Bank, del Banco Mundial, y ahí estamos en el puesto 28. Y bueno, ¿por qué hemos estancado? Yo creo que todos vosotros sabéis un poco la situación política. Ha faltado mayorías suficientes para poder consensuar reformas y toda esa situación ha sido agravada después de las elecciones de 2015 y 2016. Lamentablemente la situación nos parece que no va a cambiar hasta que se celebren nuevas elecciones generales. Y entonces esto puede retrasar un par de años más las reformas necesarias. Y bueno, queremos insistir que estas reformas son necesarias y también requieren un consenso. Nosotros, si los políticos están mirando a 2 años vista, el círculo, como siempre, está mirando a 20 años vista. Y claro, esas son dos cosas bastante distintas. Los desafíos que tenemos que afrontar, yo creo que todos conocemos, el mayor es el paro, el 16,7% del paro, pero también el déficit público, que llega casi al 100% del PIB, y también cómo sostener el estado de bienestar, pagar las pensiones cada vez más costosas, y, en fin, el país necesita una profunda renovación. Bueno, gracias a todos por venir y paso la palabra ahora a Miguel Iraburu, que lideró el equipo dentro del círculo, que trabajó todo el año en esto, además de los consultores externos, además de los encuestadores. Entonces, Miguel, te paso la palabra. Muy bien, muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Sin más dilación, empiezo por comentarles cuáles son la metodología que hemos seguido en nuestro trabajo a lo largo del año. En primer lugar, van a ver ustedes un diagnóstico de la situación competitiva de la economía española y, dado que es el quinto barómetro, tenemos la oportunidad también de presentarles la evolución en el tiempo. Hemos escogido países con buenas prácticas en las variables en las que nuestro país es menos competitivo. Hemos reconocido también algunas buenas prácticas empresariales en algunos de los principales problemas con los que nos hemos encontrado. Y luego comentaremos un conjunto de recomendaciones del Círculo de Empresarios, tanto para las administraciones públicas como para las propias empresas. La situación de la economía española, pues es, tiene dos aspectos. Por un lado, estamos creciendo a un ritmo importante, llevamos ya 3 años por encima del 3%. Somos la empresa, el país con una economía desarrollada que más crece en el contexto de la Unión Europea, pero tenemos algunos desequilibrios, como mencionaba el presidente, importantes. Tenemos una tasa de desempleo que al acabar el año 2017 era el 16,7%, que duplica la media europea. Y además, dentro de esta tasa de desempleo tenemos un 36,3% de paro juvenil y un 49,8% de los desempleados que son de larga duración. La deuda del sector público, el año pasado acabamos con un 3,07%, por debajo del 3,1% fijado por la Unión Europea.
pero tengan en cuenta dos cosas importantes, y es que en cuanto al déficit, este año el objetivo es 2,2%, que es una reducción importante, pero es que el año que viene, el 2019, es 1,3% el objetivo que nos hemos fijado. Con lo cual, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante, ya no solo para cumplir el de este año, sino para fijar las bases del déficit público del año que viene. Por otra parte, la deuda la hemos aumentado hasta un nivel cercano al PIB y además el año pasado, a pesar de que el crecimiento nominal de la economía española fue del 4%, apenas pudimos reducir 6 décimas, de manera que vamos a un ritmo de crecimiento de la deuda pública muy lento. Finalmente, decirles que tenemos unos retos globales muy importantes. La verdad es que, como todos los países, pero en el caso español es especialmente importante porque tenemos que avanzar mucho más rápido en los temas de digitalización y tecnologías disruptivas en la implantación. Tenemos una competencia muy importante en los países de Asia-Pacífico y tenemos un problema específico de nuestro país que luego abordaremos con un poquito más de profundidad, que es el problema demográfico y del envejecimiento de nuestra población y de la baja tasa de natalidad. Ventajas, pues tenemos ventajas importantes. Nosotros defendemos en el Círculo de Empresarios que tenemos un gran país, con una serie de ventajas importantes, aunque, como decía el presidente, hay una serie de retos que tenemos que afrontar con decisión a través de reformas estructurales. Tenemos una muy buena valoración de la calidad y el coste de mano de obra cualificada. En Europa los ingenieros españoles están altamente demandados, de manera que, digamos, la base humana que contamos con este país es enormemente importante. Tenemos unas infraestructuras físicas altamente competitivas, en parte, altamente competitivas en la parte que son autovías, redes de ferrocarriles, puertos y aeropuertos, y no tan competitivas en lo que concierne, por ejemplo, pues a la sanidad, a la educación o a la movilidad urbana. En cuanto a tamaño y localización del mercado doméstico, creemos también que es una ventaja competitiva y hemos hecho un esfuerzo enorme, sobre todo por empresas medianas, porque las grandes ya estaban en el tema de exportación. No se nos tiene que olvidar que la exportación al final ha sido la palanca que ha utilizado este país para salir de la crisis. Hemos aumentado nuestro nivel de exportación en 6 años, desde un 24% sobre el PIB a unas cifras que superan el 34%, y eso no lo ha hecho nadie. Y además, en el contexto mundial, hoy España en exportación supone un 1,7% de la exportación mundial y creciendo, mientras países tan importantes como Francia o Alemania están decreciendo. Dificultades, pues tenemos unas cuantas. La más importante y la que más vamos a repetir es tenemos un problema con el sistema educativo español, que luego profundizaremos un poco más. Tenemos que hacer mucho más esfuerzo en innovación y adaptación tecnológica. En innovación, de los 28 países de la UE, estamos el 21, cosa que no corresponde a una economía como la española. Tenemos un ineficiente funcionamiento de las administraciones públicas que sale en nuestras encuestas por todas partes. Tenemos una dualidad importante entre indefinidos y temporales en nuestro mercado laboral, que ahora sí ya es momento de acometer una reforma importante. Hasta ahora lo más importante era salir de la crisis y crear empleo. Hemos creado un cierto empleo y ahora ese empleo lo tenemos que consolidar con muchos más contratos indefinidos, también lo hablaremos. Tenemos un problema de corrupción y economía sumergida, aunque les quiero decir que en todos los estudios que hemos estado viendo, España no es un país corrupto. España tiene un nivel de corrupción que está en los periódicos y que nos preocupa mucho a todos, pero España no es un país corrupto y los niveles de corrupción de España son asimilables a los de Francia y a los de Alemania. Tenemos un problema de sostenibilidad del sistema de pensiones que todos ustedes conocen, y yo añadiría también que tenemos un problema de tamaño empresarial. Es decir, el nivel medio de las empresas españolas en cuanto al número de empleados es claramente más bajo que los países con los que competimos.
tenemos un porcentaje de empresas PI del 99,3%, de M, medianas, del 0,6 y de grandes del 0,1, son porcentajes que están claramente en una posición que no nos favorece respecto a nuestros competidores, y este es un tema sobre el que también trataremos de decir algo más. Metodología, pues hemos, como decía el presidente, utilizado básicamente tres índices para compararnos con el resto de los países: el Global Competitiveness Report del World Economic Forum, el World Competitiveness Yearbook y el Doing Business. Y además 40 índices sectoriales en los que entramos en casuísticas más definidas y más individuales. Y luego hemos utilizado también un análisis de la situación de España en el Social Progress Index, que nos coloca, como ustedes verán luego, en una posición que no está tan mal. Hemos hecho 340 encuestas a empresarios, que las hemos completado después con entrevistas personales en las cuales los miembros del comité hemos participado activamente y que han matizado estas encuestas de los empresarios, dando unos resultados bajo nuestro punto de vista coherentes. Bien, entrando ya en temas de índice de competitividad, bueno, habría que decir lo siguiente. Para empezar, España es la 14ª economía del mundo, la 5ª economía europea y la 4ª de la eurozona, sacando a Reino Unido. No se corresponde, este tamaño de la economía española no se corresponde con los índices de competitividad, porque en el caso del World Economic Forum estamos en la posición 34 y en el caso de IMD estamos en la posición 36. Y además, si ustedes ven un poquito más abajo, la evolución no es positiva. Nunca hemos estado en ninguno de los índices por encima de la posición 28. Y además, si este año estamos en la 34 en un índice y en el otro el 36, hemos perdido 2 puestos en cuanto a competitividad en ambos índices en el último año. De manera que tenemos aquí un problema de competitividad. El que la economía crezca al 3% no nos tiene que poner una venda en los ojos en el sentido de que todo va bien. No es así. Tenemos un problema de competitividad y además no estamos mejorando, sino más bien lo contrario. En el estudio del barómetro nos hemos basado en 6 capítulos, que son los que vamos a exponer a lo largo de esta exposición. En los 6 capítulos la puntuación es de 1 a 7 y el punto neutro es 4. De manera que, si empezamos por el dinamismo de mercado, que se refiere a las expectativas de los empresarios en cuanto al mercado interno y externo y a la inversión en el extranjero, estamos bastante bien. Estamos 4,9 por encima del punto neutro, aunque, como ustedes verán, estamos bastante planos. Entre el año 2014 y 2018 prácticamente no ha habido ninguna modificación. Si vamos a recursos básicos, que se refiere a las infraestructuras, a la educación, a la innovación y al tema digital, estamos justos en el punto neutro y también estamos planos. En el mercado laboral hubo un inicio en el año, como consecuencia de la reforma laboral, 2014, un inicio de mejora hasta el 2016, pero ya ven que en el 2018 hemos bajado un poquito, y eso es porque las expectativas de los empresarios en cuanto a la reforma laboral es que, una vez dado el paso que hemos dado, falta por completarla en aspectos importantes. El mercado financiero es el que más mejora. Es evidente que entre el 2014 y el 2018 el acceso al crédito ha mejorado de forma ostensible, aunque aquí también les decimos que dentro de las encuestas que hemos hecho se ve que son mucho más optimistas las empresas grandes que las empresas pequeñas. Las empresas pequeñas todavía siguen teniendo algunas dificultades. En el dinamismo empresarial, que mide la unidad de mercado, de la internacionalización, el emprendimiento y los temas fiscales, bueno, ahí estamos también bastante planos, pero por encima, digamos, del punto medio, estamos por encima del 4. Y de lo que sale muy mal, y además de manera recurrente, es la contribución de las administraciones públicas a la economía española. Estamos claramente por debajo del 4, los comentarios son poco positivos,
y en ese aspecto ahí tenemos un punto que tenemos que mejorar. Bueno, este año también por su importancia y por su actualidad, hemos introducido un pequeño comentario en cuanto al impacto de la situación de Cataluña tanto en la economía española como en la economía específica de cada una de las empresas que hemos encuestado. En ningún caso llegamos al 4, los comentarios son poco positivos. Sobre la economía española, sobre todo, se piensa que va a impactar de manera importante. Fíjense ustedes que la valoración es 1,95, primer línea. Sobre el crecimiento de la economía catalana, se piensa que la situación actual va a tener un impacto importante y, sobre todo, va a tener un impacto sobre la inversión extranjera directa en Cataluña. Es claro que ahí existe un problema que no es un problema de futuro, sino es un problema de actualidad. Hablando sobre sus propias empresas, piensan que el impacto no va a ser positivo, pero es menos negativo, excepto en los empresarios que tenían planteadas en su momento decisiones de inversiones en Cataluña y que las tienen, como ustedes ven ahí, paradas. Bien, pues empezamos por el primer capítulo. El primer capítulo son los recursos básicos. Les recuerdo que se refieren a infraestructuras, educación, innovación y temas digitales. Bueno, les recuerdo, el punto 4 es el punto neutro, los cuadraditos azules es la media de la OCDE y en el extremo, lindando siempre con el 7, que es la máxima puntuación, están los países que mejor lo hacen. Entonces, pues en calidad general de infraestructuras, pues estamos bastante bien, claramente por encima del punto neutro, estamos a nivel de la media de la OCDE y bastante lejos de Suiza, que es en infraestructuras es el país más competitivo. En calidad de la educación reglada estamos bastante mal, porque estamos por debajo del 4, lejos de la media de la OCDE y lejos de Suiza, que vuelve a ser el que ostenta la primera posición. En dominio de idiomas estamos muy mal, aunque realmente la situación está mejorando, pero todavía estamos lejos de los objetivos que tiene que tener la 14 economía del mundo, lejos de la media de la OCDE y más lejos todavía de Holanda. En capacidad de aprendizaje no tenemos referencias porque es la primera vez que lo estudiamos. Estamos bien, consideran los empresarios que España es un país con profesionales con capacidad de aprendizaje importante. En la calidad de innovación estamos justitos en el 4, peor que la OCDE y peor que Suiza. Y en el grado de utilización de las tecnologías de la información ocurre lo mismo, siendo el país más destacado Suecia. ¿Qué propone el Círculo de Empresarios en cada uno de estos capítulos? Pues bien, ustedes, varias cosas que además las venimos repitiendo desde hace tiempo. En las infraestructuras, el problema que tenemos es estabilidad del marco regulatorio. Ya saben ustedes, además, que este es un tema clave siempre. La estabilidad en un país enormemente importante, ya solo pensando en los inversores extranjeros. Entonces, en este caso, tenemos un marco regulatorio que no siempre ha sido estable. Tenemos un problema del precio de la energía. Pensamos que hay dos tipos de interconexiones que tenemos que promover. Son las interconexiones ferrocarril-puertos, porque es una gran oportunidad, porque tenemos un transporte de las mercancías muy inferior a la media de los países europeos y es una infraestructura que, bajo nuestro punto de vista, es urgente. Y tenemos también una necesidad de las interconexiones internacionales, tanto en luz como en electricidad como en gas. Aquí también nos falta una cosa que para las empresas es muy importante, que es el tener una estrategia de inversión a largo plazo. No puede ser que en las infraestructuras en los últimos 6 años haya caído un 60% de la inversión pública. No puede ser porque en ese caso las empresas, en primer lugar, tienen que despedir gente, en segundo lugar, la internacionalización no es automática y tenemos que tener un plan estable a medio plazo. Y no por casualidad, es que lo tienen Francia y Alemania. Francia y Alemania, durante la crisis, apenas disminuyeron las inversiones públicas y apenas destruyeron el empleo, o por lo menos en una proporción muy inferior a lo que lo hizo España. España cortó de manera drástica y entonces las consecuencias son las que todos conocemos. Pensamos además que para las infraestructuras la colaboración público-privada es obligatoria en este momento de
escasez general de recursos en todos los países, la colaboración público-privada pasa a primer lugar. Y luego no nos olvidemos nunca, cuando hablamos de infraestructuras, de las infraestructuras de agua. El agua es un sector enormemente importante, la escasez de agua está a la vuelta de la esquina y en infraestructuras de agua necesitamos invertir tanto en tratamientos del agua como en recuperación de aguas residuales, como lo hace, por ejemplo, Israel. Ya verán que nosotros nos referimos constantemente a países que tienen las mejores prácticas porque consideramos que una de las oportunidades que tenemos es imitar, hablar con países que lo están haciendo muy bien. En educación es el punto más importante de toda la presentación. Los empresarios consideran que es lo más importante y que es lo que más hay que hacer. Entonces, realmente los empresarios exigimos, no me gusta mucho la palabra, pero en este caso la voy a utilizar, exigimos un pacto de Estado. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo, no vale levantarse de la mesa porque se está jugando con el porvenir de muchos españoles y exigimos un pacto de Estado de educación. Tenemos que conseguir que los políticos se pongan de acuerdo en definir un pacto de Estado. Tenemos que seguir fomentando el emprendimiento, está mejorando en España, pero todavía estamos en niveles bajos. La digitalización y el dominio de idiomas no necesitan mucha más explicación. Tenemos en la educación muchos problemas, pero seguramente uno de los más sangrantes es el abandono escolar prematuro. Tenemos un 18,3% de estudiantes en abandono escolar, solo un 35% lo dejan en la ESO, no pasan de ahí, y un 48% no pasan del bachiller. Es decir, tenemos a la mitad de los estudiantes españoles que un 48%, o bien porque lo han dejado antes en la ESO, o porque no pasan del bachiller, ahí se quedan. Claro. Esto también exige una actuación importante por parte de la Administración española, orientando a los estudiantes y poniendo en contacto la educación en sus diferentes niveles, en todos sus niveles, con las empresas privadas. Es decir, la colaboración público-privada en el tema de educación, luego también hablaremos un poquito más de ese aspecto, lo consideramos absolutamente fundamental. Fíjense ustedes que en una era de la digitalización, donde los estudios técnicos toman una especial relevancia, los estudiantes STEM son las iniciales de Science, Technology, Engineering y Mathematics, han disminuido en España en los últimos 6 años un 24%. Es decir, por un lado tenemos una gran necesidad de unos ciertos perfiles técnicos y por otro lado los estudiantes de esos perfiles técnicos han disminuido un 24% en los últimos 6 años. En el círculo de empresarios creemos muchísimo en la formación profesional y, si quieren, especialmente en la formación profesional dual. Pensamos que este país tiene una carencia muy importante de formación, tiene un exceso de universitarios y una carencia muy importante de formación profesional. Solo un 24% sigue en esta línea. Y en el caso de la formación profesional dual, que yo personalmente creo que tiene un interés extraordinario, o sea, el ser capaces de estar estudiando y trabajando tiene unas ventajas no solo ya de formación, sino de, digamos, de perspectiva, de futuro, de orientación, de saber qué quiero ser yo de mayor, enormes. Pues miren ustedes, Alemania tiene un 60% de formación profesional dual y España un 3%. Creo que sobran los comentarios. Es decir, tenemos una desconexión muy importante del sistema educativo y del mundo empresarial, con una tasa de paro del 16,7 al acabar el año pasado. Es obvio que hay que reformarlo. Es obvio que la empresa, aparte de atender a sus 4 stakeholders, tiene que involucrarse también en resolver problemas básicos de este país, pero para eso hace falta que le dejen y que se organice y que se planifique. Pensamos, además, que la evaluación de centros de enseñanza por organismos independientes tiene que ser una de las herramientas que se utilicen, de manera que se premie de alguna manera los centros de enseñanza que ante estos nuevos retos de globalización y digitalización apuesten por una colaboración estrecha con los empresarios. Y en los temas de innovación pensamos exactamente lo mismo. Necesitamos un pacto de Estado para la digitalización y además, insisto,
dirigido desde la Presidencia del Gobierno. ¿Por qué? Porque la digitalización es horizontal. La digitalización afecta a todos los ministerios, nos afecta a las empresas, nos afecta a los ciudadanos y les afecta a las instituciones. De la manera que la única manera realmente de tener un plan de digitalización creíble es un plan que nazca y se dirija y se coordine desde Presidencia del Gobierno. Tenemos evidentemente que invertir más en innovación. Vuelvo a la colaboración público-privada y tenemos que tener algunos incentivos fiscales al I+D. El I+D España está en el 1,19% y la Unión Europea está en el 2%. Estamos casi en la mitad de la inversión en I+D. Y todo eso con un excelente capital humano. Todo eso con un excelente capital humano. Es decir, ahí hay algo que no funciona. Tenemos un plan establecido, una propuesta establecida para reformar el CEDETI. Pensamos que es una excelente organización, pero que puede hacer mucho más de lo que está haciendo en este momento. Y la verdad es que nos tendríamos que fijar en esto de la innovación mucho en el País Vasco. El País Vasco es un líder claro europeo en cómo organizar los temas de innovación. Tiene varios programas unidos a su orquesta, tiene varios clústeres establecidos y la verdad es que es un ejemplo para el resto del país en cuanto a cómo abordar este reto. El segundo capítulo es el mercado laboral. En el mercado laboral hay dos puntos buenos, que son la disponibilidad de la mano de obra cualificada y el coste de esa mano de obra cualificada, pero en el resto la encuesta de los empresarios nos da valoraciones bajas, tanto en movilidad funcional de la empresa, como en geográfica, como en contribución de los agentes sociales. Aquí Suiza, Noruega nos marcan la pauta en cuanto al camino a seguir, pero realmente la evaluación de los empresarios es baja. Las recomendaciones del Círculo de Empresarios para mejorar esta situación: en primer lugar, pensamos que tiene que haber, lo venimos repitiendo hace tiempo, muchos menos contratos de los que hay. Hay un auténtico mare magnum a la hora de establecer cuál es el contrato que más se ajusta a mi compañía, porque hay excesivas posibilidades. Nosotros pensamos que con 3 tipos de contratos esto se funcionaría mejor. Sería un contrato indefinido, un contrato según las necesidades de la empresa y un contrato de formación juvenil. Y esas 3 modalidades que tuvieran dos submodalidades, que fuera a tiempo completo y a tiempo parcial. Con lo cual, 3 por 2 son 6. Entonces, tendríamos 6 posibilidades de organizar la forma de contratar laboralmente en este país. Pensamos que las políticas activas no funcionan, que hay que reformularlas, y luego que hay que centrarse en ese 36,3% de paro juvenil con políticas específicas de empleo, entre las cuales, como he dicho, la formación profesional y la formación profesional dual y la orientación con orientadores profesionales podían paliar esta situación que nos parece grave para nosotros, ¿no? El Círculo también es partidario de la equiparación en las indemnizaciones en contratos temporales e indefinidos. Pensamos que en este sentido esto sería un paso para adelante. Queremos ligar los salarios a la productividad y no al IPC, sin ninguna duda. Nos parece insostenible, además, ligarlo al IPC. Y queremos hacer una negociación colectiva mixta. Por un lado, pensamos que los convenios a nivel empresa tienen sentido siempre y cuando se hable de salarios, de turnos, de horarios. En cambio, los agentes sociales pueden hacer un excelente papel y mostrar un gran nivel en todo lo relativo al salario mínimo, a la formación, a los fondos de pensiones y a la maternidad. De manera que de alguna manera, conjugamos, digamos, las fortalezas tanto de la parte individual de las empresas como de los agentes sociales. Si pasamos al capítulo 3, es el mercado financiero. En el mercado financiero, bueno, tenemos 2 puntos fuertes que han mejorado mucho, como es el acceso al crédito y la evolución en los últimos 12 meses de este acceso al crédito, sobre todo para medianas y grandes, no tanto para pymes.
Tenemos un punto muy débil, que es el cumplimiento de los plazos de pago, tanto de las grandes empresas, pero sobre todo de las administraciones públicas. Hay una ley que no se cumple y esto, de cara no solo a nosotros, sino a los inversores internacionales, pues no es un buen punto de partida. Entonces, como recomendaciones, pensamos que hay que modificar la regulación bancaria en el sentido de que no se obstaculice el acceso a crédito de las pymes. No se olviden que son el 99,3% de este país, entonces de las pequeñas. Si sumamos las medianas son el 99,9%. Entonces algo habrá que hacer dentro de la regulación bancaria y de las consideraciones de core capital a la hora de asignar créditos a estas empresas medianas y pequeñas. Tenemos la posibilidad, y lo estamos haciendo, aunque sea a un ritmo relativamente bajo, de utilizar la financiación no bancaria, para lo cual hay que reducir los costes asociados a esta alternativa. Y tenemos que desarrollar más el capital riesgo, el mercado alternativo bursátil y el MARF, que hasta ahora están mejorando, pero de nuevo creo que la velocidad de crucero habría que aumentarla. Y, por supuesto, cumplir la normativa de los plazos de pago de las administraciones públicas. Quizá habría que añadir la flexibilidad de las políticas de aplazamiento de deudas con la Administración en los casos, sobre todo de pymes que tienen dificultades económicas. En el capítulo 4 de dinamismo empresarial, aquí es variopinto, es decir, en contribución del emprendimiento al desarrollo, en España el emprendimiento, como decía antes, está creciendo rápidamente y estamos a un nivel bastante ya cercano a la media de la OCDE, aunque lejos de Austria, que en este capítulo juegan un papel muy importante los emprendedores. No se valora tanto la contribución de las pymes al dinamismo empresarial. Las encuestas y los empresarios valoran altamente la relación eficiencia-crecimiento de empresa. Ahí estamos al nivel de la OCDE, aunque algo lejos de Suiza. En barreras regulatorias y burocracia, este es otro de los temas, otro de los caballos de batalla que aparecen sin ser positivos y por debajo de la media. La competencia en el sector, según los empresarios, en su propio sector es muy alta a nivel de la OCDE. La supervisión de la competencia, la valoración no es tan alta. Y en la adaptación de las empresas al entorno de mercado es alta e incluso un poco superior a la OCDE. De manera que este era otro de los capítulos, junto a la del dinamismo del mercado, que las encuestas de los empresarios lo valoraban por encima del 4, ¿no? Entonces, recomendaciones. Recomendaciones, impulsar el tamaño de la empresa española, como decíamos al principio. Tenemos unas empresas que relativamente son más pequeñas que las europeas y fíjense ustedes con una característica muy positiva para España. Es que las empresas medianas, por ejemplo, en comparación con los Estados Unidos, la empresa mediana española es más productiva y más competitiva. Y las empresas grandes, que siempre me han sorprendido a mí más, son más productivas y más competitivas que las alemanas y las del Reino Unido. De manera que cuando tenemos tamaño lo sabemos hacer. Somos altamente competitivos en el mercado globalizado y esto, creo que es un punto importantísimo. Miren, las empresas medianas y grandes tienen unas ventajas respecto a las pequeñas enormes. Son empresas que tienen un empleo más estable. La única manera, además, de que los programas de formación y los programas de adecuación al mercado funcionen es con un empleo estable. Tienen más acceso a la financiación, como ya lo hemos comentado, y en mejores condiciones, con créditos más baratos. Tienen un acceso a la tecnología mucho más claro, entre otras cosas, además, porque tienen acceso a fichar un talento que aporta tecnología mucho más fácil que las empresas pequeñas.
y tienen unas posibilidades de internacionalización enormemente superiores respecto a las empresas pequeñas. De manera que este punto del tamaño de las empresas es otro de los caballos de batalla, como decía al principio, que tenemos que abordar en nuestro país. Tenemos que desarrollar la ley de unidad de mercado y evaluar su cumplimiento. Es decir, no basta con lanzar una ley que vaya en el buen sentido si luego no somos capaces de decir dónde estamos, qué objetivos nos planteamos para el siguiente año y cuál es nuestro nivel de realización en cuanto al objetivo que nos habíamos planteado. El comité de empresa, que en este momento es a partir de 50 empleados, la propuesta del círculo es que hay que pasarlo a 100, estamos ya en otra era, esto se quedó obsoleto y de la misma manera que la facturación de 6 millones, que era la facturación tope de cara a los compromisos fiscales, proponemos que se pase a 20. De manera que el comité de empresa de 50 a 100 y la parte fiscal de 6 a 20. Tenemos que mejorar también la financiación de las empresas exportadoras. Caramba, si hemos sido capaces de dar el salto que hemos dado, supongo que no es de extrañar que las empresas encuestadas exportadoras no encuentren, porque no encuentran, sobre todo las medianas y pequeñas, todo tipo de facilidades por parte de la Administración española y de sus instituciones a la hora de mejorar este capítulo. Yo tengo experiencias personales, los empresarios, sobre todo medianos y pequeños, se encuentran muy perdidos a la hora de saber qué tipo de ayudas y qué tipo, digamos, de colaboraciones se puede encontrar en las diferentes instituciones españolas. Y esto necesita una revisión y una reforma importante de manera que todos sepamos dónde estamos, sobre todo porque las empresas francesas y alemanas tienen una financiación y unas facilidades por parte de las instituciones públicas de sus países enorme. Y son con los que competimos. Creemos que tenemos que continuar con la privatización de las empresas públicas y atención a las empresas familiares, porque las empresas familiares son el 70% de las empresas de este país. Ojo con los impuestos de sucesiones, por ejemplo, que no las gravemos con unas cargas que son claramente superiores a la media de la Unión Europea. Y finalmente, decirles que nuestra posición en los sistemas fiscales es que nuestro problema no es un tema de tipos marginales. España tiene unos tipos superiores a la Unión Europea, nuestro problema es de recaudación. Es decir, con unos tipos superiores recaudamos menos. Les voy a poner un solo ejemplo. Portugal, si nosotros con el IVA estamos recaudando un 6,5% sobre PIB, Portugal está recaudando un 8,5%. Habría que ver qué problemas de recaudación ligados naturalmente a la corrupción, al fraude, a la falta de organización tenemos, porque si la solución para los temas fiscales y para buscar el equilibrio es aumentar los impuestos, lo único que se va a conseguir es que los que pagamos impuestos paguemos más impuestos y los que no pagan impuestos sigan sin pagar impuestos. De manera que, insisto, nuestro problema no es de tipos, nuestro problema es de recaudación. El punto 5, administraciones públicas, como les decía, aquí es donde peor estamos. Estamos prácticamente, la encuesta de los empresarios nos suspenden todo. En justicia estamos por debajo de la media, muy lejos de la OCDE. En eficiencia del gasto público exactamente igual. En corrupción también, según los empresarios. En carga impositiva, en efecto del uso de los subsidios también y en el efecto de las empresas de gestión pública son muy negativos. Aquí tenemos un talón de Aquiles importantísimo. No se olviden que cuando una empresa sale al exterior a competir, no sale la empresa sola, sale el ecosistema de la empresa. Sale la empresa, sale la educación de su país, sale la seguridad jurídica de su país, sale las administraciones públicas de su país, sale la estabilidad de su sistema fiscal y regulatorio. Bueno, si tenemos, los empresarios claramente dicen que en cuanto a la colaboración de las administraciones públicas en el esfuerzo por mejorar la productividad y la competitividad de este país, la colaboración de las administraciones públicas es pobre. Por tanto,
En cuanto a las recomendaciones, como Círculo de Empresarios pensamos que hay que echar una ojeada de nuevo y revisar la administración territorial. Les recuerdo que tenemos en este país una estructura de muchos niveles, incluidas las diputaciones, que nosotros las ponemos en duda de si su papel es absolutamente necesario o se solapa con las tareas que hacen otras instituciones y, sobre todo, no se olviden que tenemos más de 8.000 ayuntamientos. No hay país en Europa que tenga más de 8.000 ayuntamientos. Entonces, hay que modernizar la administración territorial, hay que apostar por las comunidades que junten masa crítica a la hora de contratar otro tipo de servicios para obtenerlos en a menor coste. Hay una gran desconfianza y, sobre todo, falta de información de qué hacen las empresas, la administración pública con los impuestos. No sabemos por tipología de impuestos a qué se dedican, no sabemos cuáles son los objetivos, no sabemos cuál es la rentabilidad de las inversiones que hacemos con esos impuestos, no sabemos cuáles son, digamos, incluso las consecuencias de los ejecutores de esos impuestos como consecuencia de incumplimientos de esas rentabilidades de los recursos públicos. En este punto les diré que a mí no me gusta el término dinero público ni déficit público. Yo creo que tendríamos que utilizar dinero de todos y déficit de todos, porque parece ser que en algunos casos parece que el dinero público viene de las nubes, que nadie sabe lo que es y esto lo pagamos con dinero público. ¿Qué tal si decimos que lo pagamos con dinero de todos? Creo que nos sentiríamos más incluidos en algunas tomas de decisiones de algunos programas que son difíciles de justificar. Tenemos que fomentar la colaboración público-privada. El mundo empresarial creo que puede hacer mucho por las administraciones públicas, sobre todo en temas de organización, de planificación, de remuneración variable, de dirección por objetivos. Pienso que la empresa le va a tocar o le debería de tocar salirse un poco de su ámbito, digamos, estrictamente empresarial y colaborar en otros aspectos. Ya hemos hablado de la educación, pues quizá en las administraciones públicas también. Tenemos que luchar contra la economía sumergida. Los estudios más fiables hablan de un 18% sobre PIB, que es un porcentaje muy alto. Y aquí tenemos también, dentro de estos temas, el tema de las pensiones, que luego abordaremos con un poco más de seguridad. Y finalmente, como consecuencia de todo, está la seguridad jurídica. Es decir, voy a invertir en este país, me van a cambiar la normativa de las energías renovables, me van a cambiar el precio de la electricidad. Claro, todo ese tipo de cuestiones que dan inestabilidad a lo que es el normal funcionamiento de la economía de un país tiene consecuencias muy importantes. Y el último punto es el de igualdad y conciliación. En el Círculo de Empresarios estamos preocupados por este capítulo. España, aunque está mejorando, esa flechita que ustedes ven ahí, si les pongo la slide adecuada, ha mejorado 5 posiciones desde el año pasado, está en la posición 24. Aquí claramente los países nórdicos tenemos que aprender mucho de ellos, tanto Islandia como Noruega como Finlandia nos llevan ventaja importante. Y pensamos que el tema de la igualdad y la conciliación parte de la educación, de manera que somos partidarios desde que los primeros años escolares se empieza a tener una conciencia de lo que es la igualdad y la conciliación. Somos absolutamente partidarios de incorporar a la mujer al mercado laboral más de lo que está. Ha habido un gran progreso, pero falta muchísimo más por recorrer. Creemos que el cuidado de los niños en edad preescolar hay que tener infraestructuras para que esa incorporación de la mujer no sea solo un objetivo, sino sea un hecho. Es muy importante y esto tiene consecuencias en la natalidad. Ya saben que en España la natalidad, el número de niños por mujer es 1,3. ¿Esto es por casualidad? Pues no es por casualidad. Es porque realmente, seguramente a las mujeres les estamos poniendo las cosas muy difíciles. Y entonces ese punto lo tenemos que resolver, entre otras cosas, por ejemplo, adaptando el calendario laboral al calendario escolar, cosa que además ya se hace en otros países. O sea, no es que estemos inventando nada nuevo, pero hay que hacerlo en nuestro país.
Nosotros somos partidarios de los permisos parentales obligatorios y absolutamente equiparables, compartidos y no transferibles, de manera que los permisos que se den a los padres sean absolutamente iguales en el caso del padre y de la madre, que no sean transferibles y que sean obligatorios. En este momento en España el padre tiene derecho a 4 semanas voluntaria, la madre tiene derecho a 6 semanas que no es voluntario, y nosotros estamos propugnando que estamos hablando de 13 semanas que sean no sean voluntarias, sean obligatorias y que sean intransferibles. En la situación actual me he dejado decirles que hay otras 10 semanas que pueden disfrutarlas el padre o la madre, en la situación actual. Nosotros creemos que y propugnamos unos permisos parentales que sean obligatorios y absolutamente equiparables entre el padre y la madre. Había seguramente que añadir aquí también que en este momento la esperanza de vida en España sigue creciendo. Estamos en un 83,1 años de esperanza de vida, con un impacto naturalmente sobre las pensiones definitivo. Y además, dentro de esos 83,1, algo más de 80 son para los hombres y algo más de 85 para las mujeres. De manera que tenemos que abordar este tema. Como decía, los permisos equiparables, el tema de facilitar la vida a base también no solo de guarderías públicas o privadas, sino en las propias empresas. Hay un problema en las pymes. Una pyme de 15 personas tiene problemas para tener guarderías. Seguramente se tendrán que formar clústeres de pymes para solucionar estos problemas de tipo social y facilitar la incorporación igualitaria de la mujer y del hombre al puesto de trabajo, ¿no? Acabo con las prioridades para el futuro. Bajo el punto de vista de la política económica de España, los empresarios claramente apuestan por el Pacto de Estado de la Educación. Como ven ahí, un 68,6% de los empresarios encuestados apostaron por la educación. Se dan cuenta del problema que tenemos. Yo lo estoy viviendo en empresas de alta tecnología que tienen, problemas muy serios con la gente con perfiles de Big Data o de Analytics o de blockchain o de las tecnologías que en este momento se están introduciendo en muchas empresas, y eso nace de tenemos un sistema educativo que en este momento no está dando los perfiles adecuados de cara al mercado que tenemos abierto ante nosotros. Fíjense ustedes que en un reciente estudio se decía que el 65% de los niños que hoy empiecen a estudiar van a trabajar en empleos que hoy no existen. Por lo tanto, no solo tenemos que cambiar el sistema educativo, sino que esto tiene que ser una adaptación permanente a las condiciones del mercado, considerando que estamos en un mercado globalizado, no solo en nuestro país. De manera que ahí hay que hacer un esfuerzo importante. El segundo aspecto que señalan los empresarios en las encuestas es la reforma de las administraciones públicas. No voy a insistir más, ya lo he dicho. El atajar la corrupción y la economía sumergida es el tercero. Y el cuarto es un mayor esfuerzo en innovación y tecnología. El quinto es una mejora del mercado de trabajo. De manera que ahí tenemos tarea por delante. Necesitamos que nuestros políticos se pongan a trabajar en planes concretos, mejoren su capacidad de pactos, que hasta ahora ha sido más que limitada, y sean capaces también de establecer colaboraciones con las empresas privadas, de manera que todo esto sea una labor conjunta de un país, que somos nosotros, con unas perspectivas fantásticas, si somos capaces de establecer una serie de reformas estructurales. Y en cuanto a retos a medio y largo plazo, nos preocupa, lógicamente, y a todo el mundo le preocupa, esto no solo es privativo de España, la pujanza de los países de Asia-Pacífico. Esta es la preocupación que ocupa el primer lugar. El tema demográfico a mí me parece un tema más que grave, porque el resto de los temas, aunque sean difíciles, por lo menos sabemos cómo atajarlos, ¿no? A corto o a corto medio. El tema demográfico no se resuelve más que hablando de generaciones. El año pasado en España hubo 31.000 más fallecimientos que nacimientos.
En el año 2030 seremos el cuarto país más envejecido, el cuarto país desarrollado, más envejecido del mundo. En el año 2030 la media de edad de España será de 50 años versus la media del resto de países desarrollados, que será 33 años. Y dentro de esa media el 25% serán personas mayores de 65 años. De manera que el problema demográfico de este país a medio plazo, estamos hablando de medio plazo 2030, a mi modo de ver, es más que serio y con una solución complicada. Bien, pues esta es la presentación por mi parte. Les recuerdo lo que decía al principio de mi intervención. Se compite por ecosistemas, o sea, es decir, las empresas van junto con las administraciones, las instituciones, la seguridad jurídica y el país a la hora de competir con el resto del mundo. Estamos en un mercado que tenemos que mirar al resto de los países. No nos basta con mejorar la productividad, sino tenemos que mejorar la productividad más que el resto de los países si queremos aumentar la competitividad. No nos olvidemos que estamos en un mercado globalizado y digitalizado, y que tenemos que poner en valor nuestras capacidades, que son muchas en este país, siempre y cuando seamos capaces de poner en marcha una serie de reformas estructurales en aspectos concretos de nuestro país que son absolutamente necesarios para convertir este país y para hacer una cosa que nos falta, y con esto termino. En este país nos falta un proyecto país inclusivo e ilusionante, especialmente para la gente joven, que permita que bajo el punto de vista de la colaboración de todos estemos con un objetivo común perfectamente compartido que nos permita ganar competitividad a nivel mundial. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Pues nada, ahora llega el turno de preguntas. Por favor, os identificáis y decís a quién dirigís la pregunta. ¿Quién? Allí ha sido la primera. Pues van. Pues van. Los políticos se tienen que poner a trabajar en una serie de retos, en asuntos importantes. Esta mañana el gobierno ya está puesto a trabajar ya con más de de impuestos a las tecnológicas, a la banca, impuestos medioambientales, que va a subir el tipo mínimo de sociedades del 12 al 15%. No sé si ustedes creen que ese es el camino. Bueno, como le decía en mi intervención, vamos a ver. Nosotros no decimos que no haya que retocar algún impuesto que no esté correcto, pero ese no es el camino. Nosotros pensamos que la solución de este país, como me he referido antes, insisto, no es una subida de impuestos. Nosotros tenemos que, como pasan las empresas, nosotros tenemos que considerar muy seriamente dos cosas. En primer lugar, cómo reducimos gastos superfluos. Ya en la slide de administraciones públicas les mostrábamos cómo tenemos duplicidades, cómo tenemos excesos de ayuntamientos, cómo tenemos diputaciones, cómo tenemos unas administraciones públicas sin una gestión moderna. Las administraciones públicas se están gestionando como hace 40 años, con lo cual las posibilidades de reducción de gastos son muy importantes. Y luego el tema más importante, y es que tenemos un problema de recaudación. De manera que si nosotros no atacamos las raíces de los problemas, toda esa subida de impuestos que usted dice tiene dos consecuencias. A los ciudadanos nos va a reducir la renta disponible y a las empresas les va a poner el tema de la competitividad más difícil. Con lo cual, nosotros pensamos que hay que actuar en los terrenos que hemos hablado y no poner parches en temas que lo único que hacen es, como le digo, es dificultar el campo de actuación de las compañías, que son las que crean riqueza, no nos olvidemos, y de los ciudadanos, que nos queda la renta, nos disminuye la renta disponible, con lo cual tiene consecuencias inmediatas sobre la demanda interna. Sí, muy bien. Soy Mercedes Serrayer, de Expansión. Han estado hablando que han preguntado por primera vez, he entendido, sobre el efecto del desafío soberanista en Cataluña.
Quería saber también si han comentado impacto en la economía española, no solo en la catalana, y cómo ven la nueva gestión del gobierno del PSOE de este asunto, qué impacto puede tener y qué les está pareciendo. Y siguiendo el comentario que ha hecho, la pregunta que ha hecho mi compañero, ustedes han hablado que ha habido 5 años en los que no se ha hecho ninguna reforma. Quería saber de qué reformas están hablando, que se deberían haber hecho. Y han dado a entender que hasta que no haya nuevas elecciones no podrá mejorar la cosa, o sea, que han equiparado el gobierno anterior al presente. No sé si esto es así o consideran que la situación puede empeorar ahora con estas subidas de impuestos, los problemas que tenemos con la financiación de las pensiones y las derogaciones de algunos elementos de la reforma laboral que se están anunciando. Gracias. A ver, yo no, lógicamente el Círculo es una asociación civil que no nos metemos en temas políticos. Le voy a decir qué es lo que opinan los empresarios en la encuesta que les hemos hecho respecto a los temas que usted plantea. Evidentemente la situación de Cataluña no es positiva de cara, ya veía usted que en las valoraciones que hacíamos en todos los casos ninguna llegaba al punto neutro a 4, todas eran negativas, lo que pasa es que eran unas más negativas que otras. Si bien consideramos que, aunque el peso de la economía catalana en el conjunto de España es de un 20% del PIB, lo cual es importante, muy importante, pensamos que a nivel nacional el efecto no será importante o no será crítico, aunque desde luego no va a favorecer nada la consecución de los objetivos que se han planteado en los presupuestos generales del Estado para el año 2018. Me recuerda alguna de las preguntas más, perdone, en cuanto sí, las reformas. Vamos a ver, creo que le he mencionado bastantes, pero se las voy a recordar. La más importante es educación. Educación. Yo no he dicho que no haya tiempo, yo no lo he dicho en ningún momento. Y sobre todo lo que hay que empezar rápidamente es empezar a decir cuáles son las bases de ese pacto. Y luego nos costará el tiempo que sea para llegar a... Pero establecer los planteamientos básicos de ese pacto de la educación, que para nosotros es el más importante. Creo que también tiene que haber, porque son temas de interés general, un pacto por la justicia. La justicia en este país es enormemente lenta y eso impacta en la seguridad jurídica, y la seguridad jurídica es un aspecto, es uno de los pilares para que este país se desarrolle de forma adecuada y para que se invierta desde dentro y desde fuera en este país. Es evidente que necesitamos un pacto de Toledo nuevo de las pensiones. Esto no se arregla con tiritas, En las pensiones hay que tomar decisiones importantes. Le estoy hablando de reformas estructurales, no reformas coyunturales. El año pasado tuvimos un déficit de pensiones de 18.800 millones. Le recuerdo también que el Estado tuvo que acudir en apoyo a la Seguridad Social con un préstamo de más de 10.000 millones y en los presupuestos de este año aparece otro préstamo de más de 15.000 millones. Es decir, así no podemos seguir. Como usted sabe, también el fondo de reserva ha disminuido de 66.800 millones a poco más de 8.000, es decir, no podemos tirar de fondo de reserva. La pensión media española en los últimos, desde el año 2007, ha subido, de pensión media de los jubilados ha subido un 30%. La generación del baby boom va a entrar ahora en jubilación. Es decir, aquí no podemos estar pensando solo, aunque es positivo. Si tomamos toda la vida laboral o parte, está bien, es una de las medidas que nosotros apoyamos, ¿no? En cuanto a la forma de iniciar el periodo de jubilación, en cuanto al tamaño de la pensión, es positivo. Tampoco los 67 años o los 70, que yo creo que acabaremos en los 70, dentro de no mucho tiempo, en cuanto a edad de jubilación, tampoco es una solución, palía el problema, pero no es una solución, de manera que tenemos que hacer una revisión completa de todo, porque estamos en otra era, porque estamos con un problema demográfico enorme, unido a que tenemos una natalidad muy baja. Entonces, tenemos que hacer algo porque así no podemos seguir. Y, desde luego, el aumentar el 1,6% de las pensiones del 18 y 19 a nosotros nos parece una medida que no tiene sentido teniendo en cuenta el tamaño del problema al que nos enfrentamos. ¿Me he dejado de contestar alguna de sus preguntas, señorita? No, la pregunta era que
si al final este gobierno le ven que plantea más peligro que el anterior o lo veían equiparable. Mire, hasta que no haya elecciones. Nosotros, lógicamente, el gobierno tiene un papel muy importante, pero nosotros realmente cuando hacemos propuestas y recomendaciones, nosotros nos dirigimos a los políticos. Naturalmente el gobierno tiene un papel muy importante, pero nosotros nos digamos a los políticos. Y a los políticos lo que les estamos diciendo es que aparte de esos pactos que le he dicho, España está en coyunturas difíciles, por ejemplo, en los temas de digitalización. Ahí también tenemos necesidad de hacer un pacto de Estado, así como energía y corrupción. A mí no se me oculta que en este país, en este momento, las instituciones y los políticos no están en su mejor momento, como consecuencia, en muchos casos, de temas de la corrupción. ¿Por qué no hacemos un pacto en el que todos estemos de acuerdo en cuáles son, digamos, las bases para que eso no vuelva a ocurrir? ¿Por qué no hacemos una nueva ley de contratos del Estado promulgada por las administraciones públicas que eviten que estos casos se repitan? ¿Por qué no nos olvidamos de temas de aforamientos e indultos para la gente que esté incursa en sentencias firmes contra la corrupción? Es decir, hay que tomar una serie de medidas importantísimas. Nosotros pensamos que este Gobierno, igual que pensábamos en el anterior, tiene tareas pendientes muy importantes y lo que vemos es que hasta ahora, por la razón que sea, no se han planteado. Ojalá se planteen y en ese caso, bueno, pues tendrán todo nuestro apoyo. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Sí. Por ahí. Perdón, no se escucha. Es que no se escucha. Soy Cecilia Guzmán del plural.com. Quería preguntar sobre las modificaciones que va a hacer el Gobierno de la reforma laboral, qué opinan los empresarios y asimismo sobre la subida salarial que plantean los sindicatos y, bueno, en el acuerdo con los empresarios, con la patronal. Empezando por la segunda, ya le he dicho en nuestra presentación que nosotros somos partidarios de un sistema mixto, en el sentido de que tiene que haber, por un lado, una responsabilidad de los agentes sociales a la hora de establecer ciertos parámetros en relación con la formación, en relación con aspectos ligados a las bajas por maternidad, en relación al salario mínimo, pero que en cuanto a las subidas salariales, horarios, turnos, nosotros somos partidarios de que cada una de las compañías, en función del entorno económico en el que se encuentre, pueda tomar sus propias decisiones. En cuanto al tema de la reforma laboral, mire usted, varias cosas. En primer lugar, está muy bien que nosotros queramos ser Europa, pero cuando decimos que queremos ser Europa, quiere decir que queremos ser Europa con todas sus consecuencias. No en algunos aspectos sí, en otros que no me convienen no. Y el tema de la reforma laboral del año 2012, bajo el punto de vista del círculo de empresarios, ha sido enormemente positiva. Y bajo el punto de vista de Europa, también. Es decir, hemos recibido todo tipo, digamos, de parabienes en el sentido del enfoque, que es mejorable sin ninguna duda, pero recibimos el espaldarazo de Europa en el sentido de que había que ir por ese camino. Nosotros pensamos, como he dicho, que la reforma laboral tendría que haber solo 3x2 tipos de contratos, cuestión que parece que por el momento no se está abordando. Pensamos también que las indemnizaciones para los indefinidos y para los temporales tienen que ser equiparables. Y pensamos también que la negociación colectiva, como digo, tiene que ser un sistema mixto y que los salarios no tienen que estar ligados al IPC, sino que los salarios tienen que estar ligados a la productividad. Pensamos también que la reforma laboral tendría que abordar temas tan específicos para la gente joven como la formación profesional dual, y pensamos que la reforma laboral tendría que cambiar completamente las políticas activas y pasivas para los desempleados. De manera que, bueno, en la medida que veamos que la reforma laboral aborda reformas de este calado, pues las apoyaremos, mientras el
primer problema que se aborda sea el contrato de los emprendedores, pues pensamos que son, de nuevo, pequeñas medidas que no abordan el problema estructural que ya en este momento también afecta al empleo laboral, porque hay que profundizar en la reforma que hemos iniciado el año 2012, de manera que seamos capaces de crear dos cosas. En primer lugar, más puestos de trabajo, el mayor, digamos, la mayor problema y la mayor desigualdad que puede existir en un país es el desempleo. Y en segundo lugar, tienen que ser puestos de trabajo, en la mayoría de los casos no siempre va a poder ser. Tenemos un sector servicios importantes estacional que no va a poder ser, pero que sean indefinidos. Porque cuando un puesto de trabajo es indefinido, tú puedes formar a los empleados, puedes darles una carrera profesional y puedes, por parte de la empresa, beneficiarte también de una aportación profesional muchísimo más importante que si tienes empleados que entran y salen, respecto de los cuales es muy difícil que puedas invertir en ellos. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Bueno, yo solo, aprovechando mi posición también, me gustaría preguntarle al presidente, a Jon de Zulueta, por el acuerdo que ahora mismo, en este mismo momento, se está firmando entre la COE y los sindicatos en concreto, y las condiciones que ya se saben. ¿Qué opinión tienen ustedes de este acuerdo y si va a ser positivo o no? Bueno, yo creo que desde luego es el momento de incrementar los salarios a los trabajadores. Han sufrido mucho, hay varios datos, incluso vi uno que era un dato que había una bajada durante la crisis a los trabajadores. España no puede ser competitivo a nivel internacional a base de bajos salarios. Hay demasiados países que están muy por debajo de nosotros. Nosotros tenemos que competir con tecnología, con gente formada. Por eso es tan importante la reforma de la educación. Ahora, como dijo Miguel hace unos instantes, nosotros pensamos más en que cada empresa, según su situación competitiva, debería dar el aumento que puede dar. Algunos pueden dar el 1%, otros el 2%, otros el 3%, y incluso diría que habrá empresas que pueden dar el 4% y el 5%. Pero es realmente la responsabilidad de cada empresa, más que, estamos a favor de esto, más que pactos que engloban la mitad de los trabajadores del país de golpe, con el 2% y este 1% adicional. O sea, eso es la diferencia entre la postura del Círculo de Empresarios y la COE. De acuerdo, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues entonces nada, damos por concluido la presentación del barómetro y muchas gracias a todos por asistir.